Iniciamos reconociendo que en la medicina se cometen errores. Por eso lo del primum non nocere. El 70% de los errores en medicina se producen en el proceso diagnóstico, cosa que casi nadie cree. Fue publicado en el British Medical Journal del 2016 por la gente del Johns Hopkins y consideran como que se perfila como tercera causa de muerte en los Estados Unidos, los errores médicos. Y hay que tenerlo en cuenta, más en los servicios de urgencias. El tema es tan profundo que fue necesario que el Instituto de Medicina de los Estados Unidos hiciera un documento profundo, extenso, de cerca de 20 páginas, sobre la estrategia para mejorar o explicar los errores en los cuidados de salud. Aquí vamos a hacer énfasis solamente en el proceso inicial, que es cuando el paciente entra al sistema de salud, cuando el paciente ingresa a un hospital o cuando en este caso ingresa a los servicios de urgencias. En los servicios de urgencia, obviamente, el trabajo es más dinámico, está contratiempo, hay un volumen muy importante de pacientes que llegan por diferentes patologías y es más complejo y más dificultoso. En este inicio del proceso diagnóstico, cuando el paciente entra al sistema, entonces se cometen fallos en la obtención de la información. Y obviamente en los servicios de urgencia es más difícil porque el paciente, ya sea que esté grave o llega solo, no tiene familiares o no conoce la historia o no puede dar la historia completa, es como los niños, en los niños pequeños. Entonces hay un fallo en la obtención de la información, pero también puede fallar el que capta la información, ¿verdad? Pero generalmente se debe al sistema, a las condiciones en las cuales estamos admitiendo a los pacientes. Pero ya hay un fallo intrínseco en la integración de la información, ya sé si es propio de la formación del médico, al integrar la información. Y hay un fallo en la interpretación de la información, que es lo que vamos a insistir un poquito más sobre un tema muy específico, pero que sirve de ejemplo para todas las patologías. Entonces solamente nos referimos a estos fallos aquí y obviamente en los servicios de urgencia. En los servicios de urgencia, cómo se atiende la cantidad de pacientes, la gente grave, la corredera, el ánimo, el espíritu, las condiciones psicológicas son diferentes, la cantidad del hacinamiento de los pacientes en los servicios de urgencia, el pito y la sirena de las ambulancias, de la llegada de las ambulancias. Entonces es una dinámica muy diferente, y tenemos que considerar a la gente que trabaja, al equipo que trabaja en los servicios de urgencia y no criticarlos, sino analizarlos y apoyarlos. Y de eso se trata esta conferencia. Vamos a hacerle un preámbulo para el razonamiento diagnóstico para que tengan una idea sobre lo que es el proceso diagnóstico que ha cambiado en la medicina, ha cambiado. Los pacientes no se presentan con las enfermedades, se presentan con signos, síntomas inespecíficos, muchas veces con específicos, con problemas, con polifarmacia, con multimorbilidad, y es un complejo y cada paciente es diferente. Entonces el enfoque debe ser biopsicosocial y espiritual, es un enfoque integral que tenemos que hacer. Con estos signos y síntomas y lo que tenemos en la mano, la enfermedad actual, el curso de la enfermedad que está aquí, desarrollamos el síndrome. En este caso no vamos a trabajar sobre el síndrome. Con el síndrome, que es un concepto integral, que integra los conceptos epidemiológicos, el sexo, la edad, el fundamento fisiopatológico, la estratificación de los riesgos, ya sea de cardiovasculares o de cáncer, el curso y la evolución de la enfermedad actual, los riesgos sociales que son muy importantes cada vez más estudiados y más documentados. Entonces hay que ser un enfoque biopsicosocial integral. Esto hace entonces que construyamos, para construir el síndrome en mi paciente, en este paciente, para poder hacer entonces un diagnóstico diferencial. Diagnóstico diferencial no de libros, sino de mi paciente con estas cualidades epidemiológicas.
y personales del paciente. Aquí entonces en este momento hay que considerar ya construido el síndrome del diagnóstico diferencial el peor escenario clínico, que otra patología puede estar presente que si se me escapa puede ser grave o traer graves consecuencias. Entonces hay que tener en cuenta siempre el peor escenario clínico y más en los servicios de urgencia, por supuesto. Aquí reina la incertidumbre porque no es que tengamos una historia clínica, un ensayo físico y los diagnósticos. Así no es la medicina. Entonces esto es incertidumbre, son hipótesis diagnósticas, siempre son preguntas que se hacen hipótesis. Puede tener esto, esto y esto, y entonces le vamos dando las probabilidades pretest. Ya no es determinar que es alta, es alto, es muy alto, es muy posible, o es alto o es muy bajo. No, hay que hablar entonces ya un poco más cuantificado y la medicina se está haciendo más, un poco más exacta, más matemática, no exacta, pero más matemática en cuanto a la identificación de las probabilidades relacionadas con la sensibilidad y la especificidad y el coeficiente de probabilidad. De todos modos, aquí hay incertidumbre, y hay percepción y hay alertas y son importantes. Aquí se cometen errores. Y el fin es que a este síndrome, a este diagnóstico diferencial y a esta probabilidad pretest le hagamos los estudios correspondientes o los adecuados, los necesarios, sin hacer abuso de evitar el sobreuso de los estudios de laboratorio o de imágenes, pedir lo que es necesario. Hacer uso racional de los métodos diagnósticos, por eso tenemos que basarnos mucho en el Colegio Americano de Radiología, que esto lo tiene ya bien documentado. Y todo es en función de la seguridad del paciente, evitar sobrediagnóstico, demasiadas pruebas, hacen diagnósticos que no son, hay muchos falsos positivos o falsos negativos y hacemos sobrediagnóstico o nos quedamos cortos en el diagnóstico. Acá ya podemos ir identificando entonces la primera probabilidad pretest del paciente, entonces podemos considerar ya, si tenemos un protocolo de la relacionado, seguir el protocolo para no equivocarnos. No es una receta de cocina, es una guía y una orientación, un apoyo, un soporte. Entonces, con las características operacionales de los estudios de laboratorio y de imágenes, hacemos un análisis bayesiano. Un bayesiano que no vamos a entrar en detalle en este momento. Ese análisis bayesiano nos lleva a la escogencia adecuada del estudio diagnóstico. Nos lleva a hacer cuidados de alto valor, que significa no hacer cosas innecesarias, cosas que no se deben hacer. Y en este tema que vamos a presentar, se hacen muchos estudios innecesarios. Obviamente hay que estar en el puesto del que está pidiendo el estudio, porque tiene que tener un juicio clínico para hacerlo, que no es el juicio que tiene otro que no está en un servicio de urgencia. Entonces, considerando entonces el riesgo, para considerar el riesgo-beneficio y el costo-efectividad. Todos estos conceptos son fundamentales aplicarlos, tenerlos en cuenta, aplicar la medicina basada en la evidencia en la cabecera del paciente. Y aquí entonces con propiedad uno coloca el protocolo clínico para guiarse, orientarse, ayudarse. No es que va a sustituir el juicio clínico. Entonces, generalmente los médicos no les gusta usar protocolos de soporte clínico, pero entiendan que no son recetas, son para apoyarlos en su memoria, ayudarlos y apoyarlos, para que se cometan menos errores, para la seguridad del paciente, para tener confiabilidad y entonces tomar decisiones clínicas compartidas con los pacientes en una forma adecuada y con bienestar, hacia la solución de los problemas, con una comunicación efectiva para dar un tratamiento correcto y después el análisis de decisiones, que no vamos a entrar en este momento. En este análisis bayesiano es importante, una vez considerada la probabilidad pretest del tema, y ahora vamos a ver la probabilidad pretest, aquí vamos a dar un ejemplo. Considerando la probabilidad pretest, es la escala de Fagan, la probabilidad pretest aquí. Vamos a usar el 50% para como un ejemplo. Y la probabilidad post-test. Obviamente aquí el pivote es el coeficiente de probabilidades. No es la sensibilidad sola ni la especificidad sola. Es la relación entre la sensibilidad y la especificidad, y es el coeficiente de verosimilitud o el coeficiente de probabilidades o el likelihood ratio. Entonces esto es importante acá. Entonces todas las pruebas y todos los estudios de imagen y todo tienen características operacionales. Entonces el médico no puede estar mandando estudios si no conoce o no busca, porque uno no se puede conocer toda la sensibilidad y especificidad de todas las pruebas,
Más o menos uno se la va aprendiendo, pero no tiene por qué aprender, tiene que sabérsela toda. Uno busca, uno va a la fuente para buscar la información. Entonces, teniendo la sensibilidad y la especificidad, construimos, que no es el tema de esta sesión, construimos el coeficiente de probabilidad que está aquí, coeficiente de probabilidad positivo y el coeficiente de probabilidad negativo. Y ustedes verán y se van a dar cuenta, y esto lo enseñamos en la escuela de medicina, que el coeficiente de probabilidad positivo solo no es suficiente. Ahora lo vamos a ver. El coeficiente de probabilidad negativo es muy importante, y muy importante muchas veces en los aspectos legales, para no tener problemas, como vamos a mencionar en este ejemplo. Aquí vamos a tomar un ejemplo del dímero D y le vamos a poner estas características operacionales de una sensibilidad alta, 98%, probablemente sea de 90 a 98%, 94, 95%. Vamos a tomar 228 en un estudio que salió así. Y la especificidad es muy inespecífico, la especificidad es muy baja, 60, hay otros que dan 20, 30, 40, 50, 60. Vamos a usar la más alta, que es la 70%, pero esto es más o menos como 60%. Pero vamos a usar esto como un ejemplo. Si la sensibilidad es 98%, esto lo manejamos en medicina basada en la evidencia en decimales, ¿no? 0.98. Y la especificidad es 0.7. Hacemos el cálculo y nos da un coeficiente de probabilidad positivo de 3.2, que no es muy alto. Ahora esta no es clase para explicar este tema, pero de todos modos vamos a mencionarlo. 3.2 es un poquito más arriba de 1. 1 no tiene validez, porque una prueba, un coeficiente de probabilidad de 1 no cambia la probabilidad post-test. Fíjense aquí, si tenemos 50% de probabilidad y tenemos un likelihood ratio de una prueba que tenga una sensibilidad y una especificidad como de 70% cada uno, que nos da un coeficiente de probabilidad de 1, no me cambia la probabilidad post-test, ¿sí? Que quiere decir que no me sirve. Y no me cambia la probabilidad post-test si la prueba sale negativa tampoco, entonces no me funciona. Entonces aquí da 3.2 para que vean que no es la panacea, lo positivo del dímero D, pero ayuda. Y el coeficiente de probabilidad negativo, aquí nos da 0.02 y esto tiene mucha validez. Vamos a ver por qué la validez. Clínica. Si yo estimo una probabilidad pretest de 0.5, intermedia de tener un tromboembolismo pulmonar, es decir, 50%, es como tirar la moneda al aire. Si yo tiro la moneda al aire, me cae cara o sello, tiene o no tiene embolismo pulmonar, pero ese no es el juego, esto es mucho más delicado. Entonces, si tengo una probabilidad pretest de 50%, es como intermedia, no es muy alta, no es alta, y no es muy baja, o sea que es intermedia. Si le aplicamos el coeficiente de probabilidad positivo de 3.2, entonces nos da un poquito más de 70% de probabilidad post-test si la prueba sale positiva. Esto no significa que ya tenemos el diagnóstico de tromboembolismo pulmonar porque el dímero D está positivo. Obviamente, todos sabemos que una vez tengamos el dímero D positivo, entonces tenemos que ir al estudio que va a ver la imagen, que es el angiotomograma que vamos a mencionar más tarde. Entonces esto nos lleva el dímero D, para ver la importancia, nos lleva a 70% de probabilidad. Eso nos hace que tengamos hacerle un angiotomograma al paciente. Si el radiólogo, por ejemplo, y esto lo estamos discutiendo con los residentes de radiología y con radiología, porque ellos nos están apoyando tremendamente, si un radiólogo le dice, bueno, no, este angiotomograma no podemos hacerlo, como no hay recursos en el hospital, bueno, hay que buscar todas las formas de hacerlo porque este tiene una probabilidad ya de 70% de tener embolismo pulmonar y hay que hacerle angiotomograma. Si está disponible, si tiene una gamacámara, un centelleo pulmonar de ventilación perfusión, entonces la gamacámara, que ya nosotros casi prácticamente creo que no se está usando. Pero tiene una sensibilidad buena, una especificidad mala. Pero lo más importante en este caso, fíjense que aquí nos cambia, en la prueba positiva nos cambia un poquito la probabilidad de 50% a 70%. Pero la prueba negativa, si nosotros tenemos un dímero D aquí con un 50% intermedio y no tenemos un dímero D negativo, entonces la prueba, el likelihood ratio, el coeficiente de probabilidad, 0.02. Eso significa que si yo pongo en la gráfica de Fagan, en la escala de Fagan, pongo de 50% de probabilidad pretest, 0.02 el coeficiente de probabilidad que me sale acá, me da una probabilidad post-test de 0.02, o sea, un 2% solamente.
O sea que prácticamente yo descarto el tromboembolismo pulmonar con esta probabilidad pretest intermedia y un dímero D negativo. Y observo otros diagnósticos y sigo en la vigilancia del paciente, obviamente. Entonces, esto prácticamente nos da lo que tradicionalmente existe un valor predictivo negativo de 98% de que no tiene embolismo pulmonar. O sea, desde el punto de vista legal esto es importante. Vamos a ver el tema desde el punto de vista operativo y práctico con este ejemplo. Si usted aquí en este paciente que tiene una 50% de probabilidad intermedia de un TEP, usted le manda un angiotomograma y le sale con el dímero D positivo y le sale y hace un angiotomograma y le da una alergia o una nefropatía inducida por contraste, o se complica la situación por el estudio, entonces aquí va a haber quejas o puede haber un componente legal. Pero la defensa es matemática, es medicina basada en la evidencia. La defensa suya es que este paciente con el dímero D había que hacerle esto. Que el paciente no dio la historia que era alérgico a los medios de contraste o que o tenía trajo una creatinina de 1 y era de 2 o 3 y después lo indujo a la nefropatía inducida por contraste, ya usted está en un problema diferente, tiene una defensa basada en la evidencia. Pero si usted a este paciente con 50% de probabilidad, y esto es lo que pasa generalmente en todo lado del mundo, eso está publicado en la revista, no estoy hablando por Panamá o por nosotros. Si usted está en probabilidad intermedia le manda un dímero D y le sale negativo, pero aún así, entonces usted, como vamos a ver en la causa de los errores, se empecina en hacerle un angiotomograma, porque lo tiene disponible, porque quiere estar seguro, porque quiere descartarlo, porque el paciente tuvo un familiar que tenía un TEP y le dijo yo tengo miedo a tener un TEP. Entonces usted subjetivamente le manda el angiotomograma. Si usted aquí en esta situación le manda el angiotomograma y el paciente tiene una alergia, una complicación, un edema angioneurótico, una nefropatía inducida por contraste, que tenga aquí diálisis, cosas raras, ¿no? Son cosas raras, pero cuando suceden pueden suceder con complicaciones. Entonces aquí usted no tiene defensa. Aquí entonces el fiscal o el abogado le va a decir, aquí usted no tenía, porque los abogados se van a saber esto, se saben esto. Y usted tenía una probabilidad muy baja de tener embolismo pulmonar porque tenía un dímero D negativo y se van a estudiar el dímero D de los abogados y los fiscales y entonces usted está en problema en este tema. Si usted le manda el CAT aquí, y esto pasa frecuentemente. Gracias a Dios, la nefropatía inducida por contraste o la alergia a medios de contraste es rara. Los radiólogos pueden decir y los nefrólogos pueden decirlo con más propiedad. Entonces, esto es la utilidad de estas características operacionales y en este caso hablando de tromboembolismo pulmonar. Esto lo enseñamos en la Escuela de Medicina en el proceso diagnóstico a la construcción del síndrome, que no vamos a hablar aquí. Este no es un tema para ver el diagnóstico diferencial, pero se hace el diagnóstico diferencial de 1, 2 o 3 cosas. Lo más frecuente, lo más probable, el diagnóstico diferencial de su paciente con las características epidemiológicas. Esto no es el diagnóstico diferencial del libro, es de su paciente. Con la edad, el sexo donde vive, la epidemiología, los factores de riesgo, etcétera, etcétera. Entonces usted construye el diagnóstico diferencial de su paciente. Puede guiarse con uno del libro, pero usted lo que se ve es la característica de su paciente. Porque está describiendo un síndrome que no va a estar en los libros para cada paciente. Entonces aquí, cuando usted hace el diagnóstico diferencial, usted estima las probabilidades pretest. Entonces ya aquí estamos dando un aspecto matemático, un análisis bayesiano al proceso diagnóstico, cosa que no aprendimos en hacer en propedéutica y fisiopatología, y ahora se está enseñando, tanto en propedéutica y fisiopatología como nosotros lo estamos enseñando en el 10º semestre. Entonces el diagnóstico de trabajo, usted le escoge, esto puede quitarlo de aquí, porque usted le escoge el estudio que era necesario para la patología que sea. El estudio prioritario, el más importante, el que tenga mejor coeficiente de probabilidad para la patología específica, aquí cualquiera que sea, usted lo pone aquí. Esto puedo quitarlo del dímero D, tengo que quitarlo. Entonces con las características operacionales que las buscamos porque no podemos sabernoslas, hacemos el cálculo, hacemos el coeficiente y hacemos la escala de Fagan para ver la probabilidad pretest y posttest. No me van a hacer el diagnóstico, tengo que confirmarlo, ¿no? En el proceso del razonamiento diagnóstico, en el diagnóstico es un proceso dual.
La intuición, que es lo que hacemos, el patrón de reconocimiento, las experiencias, las vivencias que tenemos nosotros. Y ahora vamos a profundizar un poquito más, porque esto es bien importante, la intuición. La intuición no es que lo que me parece a mí, ¿eh? La intuición no es lo que me parece a mí. La intuición no es el conocimiento, yo puedo tener mucha maestría, pero la intuición es otro concepto. Entonces usamos la intuición, pero también la otra parte dual es el razonamiento, el abordaje analítico, el síndrome, el diagnóstico diferencial, la probabilidad pretest. Esto no es que hay que hacerlo con el paciente, delante del paciente, se le muere al paciente. Esto hay que ir aprendiendo para... Esto lo estamos haciendo, lo estamos enseñando en la Escuela de Medicina para mejorar este proceso de la intuición y del juicio clínico que tiene el paciente. Más que la intuición, el juicio, para la toma de decisiones, el juicio. Entonces el razonamiento es mucho más complejo, no vamos a entrar en detalle aquí, porque esto no es para esta sesión. En los servicios de urgencia, esto es un punto aparte, esto no tiene que ver con este dual. En los servicios de urgencia, el médico está o se capacita, se adiestra con el tiempo a tener una capacidad de respuesta más rápida porque está viendo emergencias todos los días. Entonces aquí el proceso de acción, que no tiene nada que ver con esto, la acción, pero no tiene que ser una acción automática, tiene que ser una acción que va dirigida por la intuición, obviamente, ¿no? Usted actúa por la intuición, no por el razonamiento. Usted está actuando aquí porque tiene que ver el ABC del paciente. Este paciente está muy inestable, entonces hay que ver la vía aérea, la respiración, la circulación, el déficit neurológico, la leucemia, porque está ahí con un glauco bajo, etcétera, etcétera. Y esto se lo saben los de urgencia mejor que todo el mundo, porque esto lo ponen en práctica todos los días. Entonces este proceso de acción es clave en los servicios de urgencia, pero esto no es carpintería, esto no es automatismo, ¿no? Esto tiene que ser bien alimentado, como vamos a ver un poquito más adelante. Y obviamente en los servicios de urgencia hay que tener en cuenta el peor escenario. Si el paciente viene más estos casos de tromboembolismo pulmonar o dolor en el pecho, vamos a ver dolor torácico, agudo, opresivo. Usted siempre piensa en un infarto agudo del miocardio, un síndrome coronario agudo, o una disección de la aorta si tiene edad y factores de riesgo, un tromboembolismo pulmonar si tiene factores de riesgo, o un neumotórax, etcétera, etcétera. Hay otros diagnósticos diferenciales, ¿no? Pero aquí estamos haciendo... Aquí solamente para insistir un poquito más sobre el proceso de intuición. Ya no vamos a ver la parte de razonamiento, de la intuición, la heurística. Es lo que es automático, es rápido, es sin esfuerzo. Esto es fast track. Eso es lo que hacen el pensamiento y la acción rápidamente. Más que la reflexión, esto es intuición y acción. La experiencia, depende de experiencia y vivencia, la nueva información que tengamos. Y ahora vamos a verlo, que esto no es conocimiento y lo vamos a ver ahora más tarde. Se asocia con el conocimiento previo, obviamente, claro, por supuesto, si uno tiene conocimiento previo de la situación, de las situaciones similares a mis pacientes, entonces yo voy a tener mejor memoria o mejor datos en mi memoria para reconocer los patrones. La fisiopatología, los factores de riesgo entran aquí, los factores epidemiológicos y prevalencia y genético, que junto a lo que tenemos en conocimiento previo, entonces vamos a formar el juicio clínico. Vamos a alimentar el juicio clínico. Y el juicio clínico entre las dos, la intuición y el razonamiento. Y el juicio es la habilidad para asociar. Entonces hay que tener una habilidad para hacer esta asociación. Esto generalmente el Nobel lo hace bastante bien, estima bastante probabilidad pretest bien, pero el que tiene experiencia obviamente tiene mucho más habilidades para asociar el conocimiento previo, la experiencia con el patrón de reconocimiento de la enfermedad. Y entonces el patrón de reconocimiento de la enfermedad es muy importante aquí, ¿verdad? Patrón de reconocimiento, que nos lleva muchas veces a errores porque no se presentan con el patrón como vamos a ver. Y el razonamiento. Entonces, vamos a ver, el patrón de reconocimiento, tenemos vivencia y experiencia, lo aprendemos, el patrón de reconocimiento nos lo enseña muy bien en propedéutica y fisiopatología, propedéutica, pues. El patrón de reconocimiento de las enfermedades. No nos pueden enseñar todas las partes atípicas de las enfermedades porque entonces sería multiplicar los años de estudios de medicina. Entonces nos enseñan el patrón de reconocimiento que es como menos se presenta el paciente, pero bueno, este es un marco de referencia. El prototipo es el modelo más representativo, el fenotipo es manifestaciones variables del genotipo. Este es el guión de la enfermedad, illness script, esto lo van a ver en los libros.
El paciente típico, el término guión implica una serie de eventos que junto con las condiciones habilitadoras, factores de riesgo, epidemiológicos, etcétera, definen una estructura de conocimiento para recordar un diagnóstico. Entonces, este patrón típico. Pero sucede, como en ejemplo aquí, o el del tromboembolismo pulmonar, por ejemplo, en el infarto agudo del miocardio, los síntomas más comunes fueron, bueno, nos enseñan dolor torácico agudo, opresivo, con radiación, ya sea brazo izquierdo o brazo derecho, dificultad para respirar, sudoración fría. Estos síntomas generalmente describen el paciente prototípico de infarto agudo del miocardio. Pero curiosamente el fenotipo con la combinación prototípica de prototipo no se presenta frecuentemente, o sea, mucho menos del 50%. Aquí en este estudio salió 1%, que es como muy bajo, ¿no? Pero se presenta muy menos. Los del servicio de urgencia pueden decir esto, porque son los que están viendo los pacientes. Pero asimismo, si uno solamente está pensando en el guión de la enfermedad, en el paciente típico, el prototipo, entonces podemos equivocarnos y eso pasa con el TEP también, ¿no? Con el TEP. Obviamente, entonces, esta asociación es muy importante tenerla en cuenta para alimentar el proceso diagnóstico. Pero vamos mucho más profundo. El rango de factores potenciales y de entradas relacionadas con el tema que estamos hablando, fíjense, depende entonces de quién va a pensar. El que está pensando es el que tiene, es el médico que está frente al paciente, el que va a hacer el diagnóstico, el que va a hacer el manejo. Pero este tiene creencias, es un ser humano pensante, pero es humano. Creencias, observaciones, experiencias, actitudes. Actitud, por eso que hay que tener buena actitud, porque si uno anda con buena actitud o una mala emoción, una mala vibra, como dice la gente, uno se equivoca más porque está más alterado, ¿no? Las actitudes son fundamentales, el bienestar, porque es el bienestar de la persona, el bienestar es bien importante también como del paciente, pero del que está atendiendo al paciente, el bienestar, el sentirse bien, para poder atender bien. Entonces las aptitudes, entonces hay que tener buena actitud para el manejo, ¿no? La dinámica interpersonal, las comunicaciones, las relaciones, o sea, la personalidad de uno es bien importante aquí. O sea, no solamente todo es ciencia y conocimiento. Las emociones, qué nos pasa en la casa, qué problemas tenemos, qué nos pasa, qué dificultades tenemos. Entonces esto influye en las emociones, porque somos seres humanos. Entonces esto hay que saberlo manejar tanto por los demás como por uno mismo, y más uno mismo. La educación que uno tenga, el conocimiento. Entonces, sí, fíjense, aquí está el conocimiento, claro. Tener más conocimiento puede ser mejor, ¿no? La salud que uno tenga, el nivel de energía que uno tenga. Yo vengo desganado, vengo de otro turno, no vengo a dormir, vengo desganado, puedo cometer más errores, ¿no? Afortunadamente estamos en una sociedad que los errores, la mayoría de los errores no le cuestan al paciente tanto y no tenemos tantas quejas. Bueno, hay muchas quejas, ¿no? Y demandas legales. Pero bueno, el nivel de energía es importante, sentirse bien. Esto es fundamental. Las distracciones, imagínense en los servicios de urgencia. Entonces, si usted entra un paciente o está examinando un paciente y tiene 10 o 20 pacientes camillas alrededor, entonces usted no puede sentirse bien. O lo están pasando por ahí, lo saludan. Hola, doctor, ¿cómo está? Las distracciones. ¿Qué tal? ¿Cómo es? Se te olvidó lo que estabas haciendo. Las discapacidades, bueno, si uno no las tiene todas consigo, los objetivos que uno tenga, los intereses que uno tenga, todo eso constituye las circunstancias y el contexto y los parámetros para una decisión específica o un criterio médico en el momento. O sea que esto es mucho más profundo de que estudiar o dar una charla de un tema y satisfacernos. Entonces hay que ver cada servicio de urgencia, todos son diferentes y toda la gente que está ahí son diferentes. Y hay que ver entonces el ambiente, los equipos, los insumos, el desarrollo organizacional. Todo esto nos influye en nuestra mente, en el hospital en que estemos, un hospital organizado, si es un hospital inteligente. Bueno, los hospitales no piensan, pero se dice instituciones inteligentes, ¿no? Eso es entre comillas, ¿no? Bueno, aquí entonces está lo mismo, ¿no? La heurística cognitiva. La heurística cognitiva, este es el conocimiento, el diagnóstico. Sistema 1, que es reactivo, intuitivo, rápido, holístico. Sistema 2, reflectivo, deliberado, analítico y procedimental. Y entonces de ahí partimos a hacer lo que estamos haciendo. Aquí de salida les presento
el tema de los errores diagnósticos. Había como 5 diapositivas de errores, las quité porque esto es como que es un poquito como la gente no se siente, no le gusta que uno le diga que hay errores, se cometen errores, pero lo estamos enseñando en la Escuela de Medicina y creo que deben profundizar toda la materia en que los errores que se pueden cometer. Bueno, vamos someramente, ¿no? Esto no es una clase de errores, vamos a hablar. Anclarse en el primer diagnóstico a pesar de los datos que haya. Bueno, tiene un dímero, tiene baja probabilidad pretest, tiene un dímero D negativo y nos anclamos en que tiene de todo modo un TEP y le mandamos a hacer. Pero estamos anclando en un diagnóstico. Aplicación de un patrón de reconocimiento, que ya lo hablamos, ¿no? Bueno, este paciente no tiene todas las características de un síntomas y signos de un TEP y entonces no es TEP. Bueno, aquí nada más una anécdota, ¿no? Hace muchos años entró un paciente. Antes los pacientes entraban de TEP a cardiología. Entró un paciente de cardiología y entró con una debilidad extrema, muy débil, tuvo un síncope y mucha debilidad. Síncope y mucha debilidad. Lo demás no había más nada. Y el enfoque obviamente fue un infarto agudo de miocardio que se hizo, el estudió, eso pasó hace muchos años. Y el paciente lo único que decía era que me siento muy, muy débil, me siento muy, muy débil. Y lo decía en una forma que llegó a algún especialista a tomarlo con sarcasmo. Y la persona, él no la conocía. Y era un profesor de matemática de los Bravos de Atlanta, antes de los Bravos de Boston. Y entonces él nada más se presentó con eso. Bueno, ese paciente lo consultaron a medicina interna, nosotros lo vimos, llamamos intensivo y tenía un tromboembolismo pulmonar en silla de montar y el paciente falleció. Entonces, y solamente vino con síncope y debilidad extrema, mucha debilidad, mucha. Me siento débil. Hasta el psiquiatra le pareció un poco sarcástico esto, cómico, ¿no? Entonces, el patrón de reconocimiento es muy clave, ¿no? Es muy importante. El peor escenario médico, bueno, ya lo mencionamos. Usa el teorema de Bayes, bueno, disminuya la dependencia de una sola prueba y disminuye la probabilidad de cierre prematuro utilizando el examen físico y la historia clínica completa, que muchas veces no se puede hacer, pero hay que insistir o hacerla nuevamente, construirla nuevamente. Si están saliendo los estudios, entonces tenemos que hacer nueva reconstrucción del síndrome y del diagnóstico diferencial, pero tenemos que hacer más historia clínica. Entonces, hacer nuevamente la historia clínica. Esto era muy importante. Antes lo hacíamos, ahora no hay como tiempo para que le estén repitiendo. Voy a repetir la historia clínica. Use el análisis bayesiano, bueno, ya lo mencionamos, la probabilidad pretest y probabilidad. Reduzca el apuro y reflexiones. Bueno, esto está duro de hacer, muy difícil para los sistemas de cuidado de salud, lo cual expresa en la economía. Haga lo correcto en el tiempo correcto. Bueno, está bien, pero los que están en urgencia están viendo muchos pacientes, o el ambiente es bien tenso, bueno, de la corredera de las emergencias. Entonces es un tema que hay que sopesar, pero hay que hacerlo de todas maneras, porque uno tiene que ante las dificultades y complejidades del ambiente laboral, uno tiene que centrarse, porque si no le cae la tabla a uno mismo, ¿no? Admite errores, esto es un tema muy importante. Yo creo que con este solo es fundamental. Uno tiene que estar claro, el que más sabe, el que más viene de donde sea, de Harvard o Hopkins, que viene con todos los títulos, el que más está estudiando, el que va a todos los congresos. Bueno, ir a todos los congresos no quiere decir, ¿no?, que da toda la conferencia. Eso no quiere decir que no va a cometer errores, porque los errores son otra cosa. Entonces, con solamente saber que uno, o estar consciente, más que estar consciente que yo puedo cometer errores, o que mi error le puede costar la vida a mi paciente, entonces yo estoy reflexionando y ya estoy dando un fundamental bien importante. Aquí solamente un ensayo para pensar. Un hombre de 57 años fue enviado al departamento de emergencia desde la clínica con dolor en el pecho, dificultad para respirar, debilidad y sudores fríos. La investigación adicional, bueno, le hicieron otra historia clínica, reveló múltiples factores de riesgo para enfermedades de las arterias coronarias. Probablemente era diabético o hipertenso. Inicio repentino de disnea de esfuerzo y dolor torácico que se resolvió de manera incompleta con el reposo. Tenía un poquito de taquicardia, no dan muchos datos, y una saturación de 93%, bueno, un poco baja, ¿no? El electrocardiograma tenía algunas anormalidades, irregularidades, anormalidades, no tenía un ST elevado para pensar que era un infarto agudo del miocardio con elevación del ST, bueno, no estaba elevado, pero hay infartos sin elevación del ST. Entonces era anormal el electro. No dicen cómo era normal, pero era anormal.
Le hicieron biomarcadores cardíacos, séricos elevados y péptido natriurético tipo B que fue elevado. Troponinas elevadas, BNP elevado. Y no tenía falla cardíaca del lado izquierdo, no tenía ingurgitación yugular. Este no dice que tiene ingurgitación yugular, no tiene galope, no tiene craquido, no tiene edema, no tiene historia de falla. Ok, no había insuficiencia cardíaca del lado izquierdo. Y este paciente se recibió tratamiento por síndrome coronario 1 y le fueron dados de alta y lo mandaron para el cardiólogo que le dan una cita en 3 meses o 6 meses. Entonces, aquí considerando, ¿sería necesario a este paciente hacerle un PERC? Era necesario en el diagnóstico diferencial considerar para hacer una escala de Wells, de Geneva, para hacerle un PISA. Esto es para buscarlo en la calculadora, ¿no? Esto uno no se lo sabe, ¿no? Buscarlo en la calculadora. Había lugar para esto. Esto está en el síndrome y en el diagnóstico diferencial, obviamente, que no va a ser materia de este momento, ¿no? Y acá tenemos las escalas, pero sí vamos a entrar un poquito en las escalas. No vamos a entrar en el detalle de la escala, pues no lo vamos a presentar, pero vamos a ver la importancia de estas escalas, porque estas escalas nos están diciendo, en tromboembolismo pulmonar, nos están diciendo la probabilidad pretest ya. Ellos nos dicen la probabilidad pretest. Entonces no tenemos que estimarla porque está estimada haciendo el Wells, el Geneva, el PISA o el PERC. En este paciente vamos a ver este caso. Un varón de 49 años, no es el anterior, se presenta a urgencia con dolor torácico en el costado izquierdo con disnea. Ayer tuvo 38, los TEP también puede tener fiebre, ¿no? TEP 38, aquí un diagnóstico diferencial. Le escuchan un poquito de sibilancia, tiene una frecuencia cardíaca un poquito elevada, 98, tiene una frecuencia respiratoria en 24, pero está tomando porque le duele el costado izquierdo, entonces fue al médico y le mandó diclofenaco 150 miligramos cada 12 horas por 72 horas y ojo al diclofenaco. Este está joven, pero ojo al diclofenaco en los hipertensos, los diabéticos, en la gente de edad o que tenga la creatinina alta, ojo. Se le envió angiotomograma pulmonar. ¿Cuál es la probabilidad pretest? ¿Cuál es la probabilidad pretest? Bueno, en este paciente la probabilidad pretest, dando estos datos y todo lo demás sería negativo si agarramos la escala, entonces daba un Wells menos de 2, bajo riesgo, un Geneva de menos de 3, de probabilidad baja, menos de 10, un PISA sin Raybecky, que el PISA no modificado, modificado sin Raybecky, 0.94, un riesgo ahí medio bajo, y un PERC de 8 puntos negativos, o sea, los 8 puntos del PERC salieron negativos. Esto es bien importante, ¿no? El PERC negativo. Entonces, este paciente, ¿qué habría que hacer? Si usted este paciente, entonces, dice, este paciente tiene dolor torácico en el costado izquierdo y disnea, puede tener un TEP. Bueno, este es el diagnóstico que usted... Y si usted se empecina en el TEP y no descarta la neumonía, o la telectasia, la neumonía, o otras patologías, una bronquitis complicada, bueno, aquí no decía que tenía tos, pero si no descarta la neumonía, entonces usted persiste que el TEP, y entonces con estas cosas bajas, con esta probabilidad pretest baja, ya lo tenemos aquí, entonces usted no tenía que hacer. Esto obviamente ustedes se lo saben mejor, porque ustedes lo aplican, yo lo aplico también, aunque estoy en protocolos clínicos. Esto estamos poniendo las escalas, los scores, basados en la evidencia y validados, lo estamos poniendo en los protocolos como vínculo o como código QR, para que el médico, una vez lo tenga en su celular, pueda entrar desde el celular directamente desde la imagen del protocolo que tiene a la mano, puede entrar al sitio o la fuente, no la bibliografía, pues eso es otra cosa, a la fuente principal. Y como esto está basado en la evidencia y este Metcal es muy bueno, hay otras que son muy buenas también, pueden ser mejores, que ustedes la estén usando. Yo uso mucho esta Metcal. Entonces aquí tenemos los criterios de Well, porque uno no puede saberse los criterios de Well. Esto más o menos uno le pregunta y uno se lo sabe, pero eso no quiere decir que es competente, ¿no? O es Well, es mejor buscarlo, ¿no? Well tiene este. El PERC rule. Bueno, este paciente no tenía nada de esta cosa, entonces la probabilidad pretest era, aquí daba criterio de 0. Aquí todo era negativo, como en este paciente, el último que presentamos, el criterio era 0. Entonces, si no tiene criterio positivo y la probabilidad pretest es menos de 15%, PERC rule, criterio está satisfecha. Entonces,
La probabilidad pretest es de menos de 2% de tener un chance de tromboembolismo pulmonar. Fíjate que acá también en la escala lo dice, ¿ves? Acá en la escala lo dice también, ¿ves? Menos de 2% de tener un TEP. Ok. Y el Ginivan, pues, revisado. Este sí tiene, no sé si este tiene radiografía. Bueno, lo que quiero decirles es que usen todos los médicos de los servicios de urgencia, todos los médicos generales que están en consultorios, todos los médicos generales que están en los servicios de urgencia, todos los médicos emergenciólogos, todos los médicos, estudiantes de medicina, todos los médicos que acuden a los servicios de urgencia deben tener acceso, obviamente yo creo que lo tienen, esto lo estamos enseñando en la escuela de medicina, nosotros damos clase con estas aplicaciones, porque hay que ver prácticamente directamente buscar la información correcta para tomar decisiones. Entonces esto es muy importante tenerlo. Esto no es de jóvenes nada más, esto es para todo el mundo, ¿no? Entonces aquí la importancia, aquí vamos a ver la importancia es del tema del estudio, de un estudio que se llama dímero D, que ustedes lo usan todos los días. Obviamente no vamos a entrar en detalle aquí porque lo vamos a ver más tarde. Probabilidad intermedia de tener un TEP. Aquí no está en porcentaje, aquí hay que buscar la escala, ¿no? Hay que buscar las escalas. Si es alta o si es baja, o si no es alta ni baja, bueno, es intermedia. El dímero D, el valor, la importancia del dímero D. El dímero D lo hacemos o se hace en los hospitales, se hace en los servicios de urgencia con el triage, con la tira, y ahí le sale el dímero D, le sale el BNP, le sale el troponina y le salen otras cosas ahí. Esto hay que validarlo bien, hay que estar seguro que esas pruebas, ese método, esas pruebas no están vencidas o son válidas, porque vamos a depender de este estudio. Entonces este estudio tiene que estar bien hecho. Entonces este triage de urgencia, yo he visto y lo puedo decir con propiedad porque me ha tocado cuando estaba en las salas, pacientes que ingresaban por los servicios de urgencia, entonces le hacían este triage, por alguna razón se lo indicaban. Es carísimo, la caja paga mucho por esto, entonces, pero es muy necesario, es muy bueno, ayuda. Pero nosotros tuvimos muchos pacientes, y se lo digo porque nosotros manejamos la clínica de coagulación hace 25 años, desde hace 25 años que la creamos y manejamos y usamos el dímero D en la clínica de coagulación. Entonces veíamos muchos pacientes con dímero D muy alto que no tenían tromboembolismo pulmonar, ¿no? 5.000, entonces uno de una vez se asusta y dice, bueno, esto es un TEP por algún lado. Entonces hay que tener cuidado con la prueba. Pero esta es una prueba muy importante, fundamental para los servicios de urgencia, obviamente, y eso lo están usando, me supongo que ya todos los servicios de urgencia. El laboratorio clínico nos hace el dímero D con cromatografía. Por eso que queríamos hacer con el cuarto de urgencia del complejo, queríamos hacer un estudio para que el laboratorio nos hiciera el dímero D con cromatografía y también comparáramos con el triage que hacen en urgencia para comparar el dímero D que salió positivo o negativo con el dímero D que lo hace como un estudio comparativo para ver la sensibilidad y especificidad de esta prueba, ¿no? En el medio local, con nosotros, con la tirita que tenemos. Hematología también hace el dímero D, porque hematología especializada, nosotros tenemos hematología un laboratorio de hematología especializada en el complejo, y ellos hacen por PCR, creo que es por ELISA, ¿no? Pero el que usamos es el del laboratorio, nosotros en la clínica y en la sala usamos el dímero D de laboratorio, no usamos esto lo usa el cuarto de urgencia porque es necesario, ¿no? Entonces es bien importante porque depende, la prueba tiene que tener buena y hay que hablar con el laboratorio y esto también hay que consultarlo porque la calidad de la prueba aquí es fundamental porque vamos a tomar decisiones que nos podemos equivocar si tenemos un dímero D con un falso positivo que puede pasar y pasa y está pasando o un falso negativo. Entonces más falsos positivos. Entonces hay que tener en cuenta positiva era por esto. Acá tenemos entonces en tromboembolismo pulmonar la probabilidad pretest es por las escalas. Baja, Wells menos de 2, Geneva menos de 3. Intermedia, esto es del European Society of Cardiology, Sociedad Europea de Cardiología, y que es muy docente, son muy didácticos, ¿no? La intermedia, Wells 2 a 6, Geneva 4 a 10 debe ser, tengo que borrarlo. Y es alta, Wells más de 7, Geneva más de 11, obviamente aquí es 10. Entonces, esa ya está estimada, por eso es que es necesario que nosotros cuantifiquemos un poquito más la probabilidad, no nos dejemos con nuestro juicio. No, esto nos parece que es baja, no, este me parece que es intermedia, este es alta. No, aquí no es adivinar,
Aquí es importante que el juicio que tengamos lo cuantifiquemos. En medicina, la métrica cada día es más importante y la métrica de signos y síntomas está siendo bien estudiada. Hay libros y lo estamos enseñando con los libros en la escuela de medicina. Los signos y los síntomas tienen sensibilidad y especificidad, tienen un coeficiente de probabilidad y con eso hay que trabajar la historia clínica y el diagnóstico diferencial. Entonces es un poco más matemático, un poco más con análisis bayesiano. Ya no la historia clínica sola, inerte, pero bien enseñada como la hemos aprendido siempre. Ok, entonces el dímero D está acá. Si es normal, si la probabilidad es baja o intermedia y es normal, y eso lo explicamos delante, uno descarta el TEP, prácticamente descarta el TEP. Si usted tiene duda aquí, bueno, lo que tiene que hacer en vez de mandar el angiotomograma, si tiene dudas aquí, facilito, consulte a otra persona. Consulte a otra persona que sepa igual que usted. No le va a consultar a una persona inexperta en este caso, porque en este caso es una toma de decisión de experiencia, ¿no? Bueno, yo no tengo una baja, intermedia y dímelo D, pero hay algo, yo tengo un feeling. Entonces, aquí es el juicio clínico, el protocolo, la medicina basada en la evidencia. Más bien, el protocolo clínico no sustituye al juicio clínico ni a las preferencias y circunstancias del paciente. Contribuye a su seguridad como a la confianza y confiabilidad del equipo de salud. Entonces aquí obviamente dímelo D normal, descarta el T prácticamente. Pero aquí hay que usar juicio clínico, ¿ah? Aquí hay que usar juicio clínico. Aquí piden mucho angiotomograma, aquí en esta área. Piden mucho angiotomograma. En todos los servicios de urgencia, eso está en la literatura, no estoy hablando de Panamá ni de un hospital específico, pero eso pasa en todos lados y nos pasa a nosotros. Entonces aquí hay que usar el juicio clínico. Entonces, ¿cuál es el juicio que yo justifico? ¿Cuál es el raciocinio? ¿Cuál es el razonamiento que yo hago? Que ya no es matemático, porque aquí no me da, tiene que haber otro razonamiento que yo tengo que tener para mandar el angiotomograma, que es posible que pueda ser, como en el caso ese de la debilidad, síncope y debilidad sola, ¿no? Entonces, aquí es importante. Entonces, bueno, acá ya obviamente si la probabilidad es alta, de un Well alto, un Gini alto, tiene los signos y síntomas, esto está alto, la probabilidad pretest es alta, 70%, 80%, es muy probable que tenga un TEP. Entonces usted no le va a hacer un dímero D, porque el dímero D, si lo hace, también hay falsos negativos, son los menos. El dímero D da más falsos positivos, porque la sensibilidad es mucho más alta, pero puede dar falsos negativos. Y si le sale negativo, entonces usted no les va a servir para nada aquí. Usted, con la probabilidad alta, usted va directamente entonces a hacer el angiotomograma, que es una toma de decisión ya que no utiliza el dímero D, porque aquí ya está usando las escalas y la probabilidad pretest se va directo al angiotomograma para hacer el diagnóstico de TEP. Aquí hay un tema muy importante, que aquí es el escogencia adecuada o escogencia sabia, el choosing wisely. Esto del American Board of Internal Medicine, 40 o 50 sociedades en Europa para Europa, Canadá para Canadá, Estados Unidos para Estados Unidos, porque los tres tienen un choosing wisely diferente, por lo menos Canadá y Estados Unidos lo tienen diferente. Esas sociedades le mandan a decir al Board de Medicina Interna para que lo publiquen en esta página 5 temas en las cuales le dicen al board, no sigan haciendo esto que estamos haciendo, que ya basado en la evidencia científica, en los estudios clínicos, demuestra que lo que hemos estado haciendo, cualquier especialidad y miles de patologías, son 50 por 5, son 250. No sigan haciendo esta cosa. A los especialistas, eso no a los médicos generales, todos los especialistas, ni a los médicos de urgencia, todos los especialistas, no sigan haciendo esto. Bueno, vamos a un ejemplo específico y típico para el tema que estamos hablando. El Colegio Americano de Radiología, el American College of Chest Physicians, que es top en medicina como el Colegio Americano de Radiología, el American College of Physicians, que es a la cual yo pertenezco, el American College of Emergency Physicians, que es el de los servicios de urgencia, y el ACR, que está aquí arriba, y otros, dan esta recomendación al board. No hagan imágenes, o sea, no hagan un angiotomograma en sospecha de embolismo pulmonar sin una moderada o alta probabilidad pretest. Y otros dicen, y en otra instancia dicen, que no lo haga si no ha hecho las escalas
y si no, echo el dímero D. Entonces es importante, ¿no? Es importante no partir. Y esto lo están diciendo los expertos en el mundo. Que hay 4 sociedades claritas y otras más que son menos, que atienden este tipo de pacientes, pero son relacionadas con los estudios de imágenes, de medicina nuclear, etcétera, etcétera, que también están diciendo lo mismo. Entonces, ¿qué cosas debo saber que no debo hacer? Esto es muy importante en la medicina. Nosotros en la escuela de medicina nos enseñan qué tenemos que hacer, qué tenemos que pedir. Por eso que pedimos tantas cosas, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que pedir? ¿Qué pedimos? Y pedimos y pedimos y pedimos. Pero no nos enseñan, y ahora estamos enseñando, hace 14 semestres, qué cosas debo saber que no debo hacer. A los estudiantes de medicina y a los residentes de medicina esencialmente, ¿no? Entonces, pero esto tienen que saberlos todos, todo. El ortopeda, el emerenciólogo, el dermatólogo, cardiólogo, el internista, el geriatra, etcétera, etcétera, todos. Fíjense el tema en el mundo sobre la angiotomografía. Según los expertos, la solución más simple para el problema del exceso de pruebas es que los médicos disminuyan la velocidad y piensen. Bueno, disminuir la velocidad y ponerse a pensar en los servicios de urgencia a veces no es tan fácil. Pero aquí lo que significa es que mediten un poco, razonen un poco, hagan un razonamiento diagnóstico, la solución. O sea, antes de la corredera usted va a pedir lo que necesita si es evidente, si es obvio, no hay duda. Pero aquí hay que usar el razonamiento para pedir esto. Hay que hacer un análisis bayesiano para pedir los estudios. Estamos en salud, y no quisiera hacer parafrasear esto, pero en el mundo entero, esto no es en Panamá, en el mundo entero, como si tuviéramos una maquiladora. Más pacientes, cada vez más hay gente enferma, en un mundo enfermo, una sociedad enferma, todo el mundo se enferma, los determinantes de salud no mejoran, entonces trabajamos como una maquiladora, viendo volumen. Esto es una maquiladora, esto no es el sistema de salud. Pero a veces se parece un poquito, ¿no? Entonces mandamos examen. Y esto cuesta dinero. ¿Cuánto es el exceso en las tomografías computarizadas? Bueno, eso es en otro mundo. Es el primer mundo que piden más exámenes, pero nosotros también pedimos muchos exámenes. Hasta 1/3 de los 70 millones de pruebas de imágenes solicitadas durante el año pueden no ser necesarias. Imagínense ustedes 70 millones de pruebas, ¿cuánto es? Y no solamente en dinero, porque estamos ahorrando el dinero ni al Estado, ni a las instituciones, ni a los directores. Ese es hacer economía de la salud, esa es la medicina, eso lo aprendimos en la escuela de medicina, hacer uso racional de los recursos. Eso lo aprendimos en nuestros maestros y ahora lo vamos a ver. Obviamente no solamente por lo que cuesta, porque bueno, no vamos a hacer la fiesta, ¿no? Ni en la privada ni en las institucionales. En las institucionales obviamente lo usamos más porque hay más gente, ¿no? Entonces los errores, porque vamos a cometer más errores, vamos a cometer más daño. Las alergias a los medios de contraste, que ya es menos porque hay mejores medios de contraste, y a la nefropatía inducida por contraste, que es bastante rara, es muy rara, pero que puede presentarse, pero con los medios nuevos también se presenta menos. O sea que, aunque estos temas se presenten menos, aquí el que sufre esto es el radiólogo que está ahí frente al paciente, que va a hacer el drama, o el nefrólogo al cual vamos a llamar para que hizo una nefropatía inducida por contraste y puede que requiera, puede que no requiera diálisis y después se mejora solo. Pero entonces esto es bien importante tenerlo en cuenta, o sea que podemos producir un daño si hacemos un estudio innecesario. Y no solamente eso, sino la radiación que estamos metiéndole a la gente. O sea, la radiación no solamente a los niños, porque obviamente en los niños hay que tener mucho cuidado con estar dándole exámenes o tomografías con contraste, porque le estamos poniendo radiación y eso es para cáncer después. Ni a las embarazadas, porque eso se lo sabe todo el mundo, sino también a las mujeres jóvenes en edad fértil que pueden estar con un embrión comenzando. Y si le hacemos la radiación ahí en ese momento, eso puede ser deleterio y no lo vamos a saber. Ni ella sabe que está embarazada. Entonces la radiación en una mujer joven hay que tener cuidado también. Aunque no diga que no está embarazada, pero hay que preguntar si tiene relaciones, porque el Espíritu Santo no es, pero sí tiene que estar esto claro con las mujeres jóvenes. Obviamente con las embarazadas y los niños ya eso es evidente, ¿no? El cáncer es posterior, ¿no? Y hay estudios que demuestran esto, esta radiación, pues eso a la larga, el cáncer y los costos que estamos hablando, pero no solamente costos en dinero, sino que estamos ocupando a los técnicos y a los radiólogos y a todo el mundo en radiología, estamos ocupando en todos los estudios, en muchos estudios que pueden ser innecesarios, y no estamos hablando nada más en cuarto de urgencia o con este tema. El ahora hombre, esto es mucho, y la máquina que la estamos usando, entonces la usamos tanto, y si abusamos innecesariamente de ella,
obviamente la máquina se va a dañar y cuando la necesitamos para de verdad, entonces no tenemos la máquina porque está dañada, como nos pasa en los sistemas públicos, porque generalmente se usan demasiado. Y son las mismas máquinas que generalmente de buena calidad que se compran de la privada, pero obviamente la usamos mucho más en los sistemas públicos y se dañan más. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta, hay que ser consciente. El médico nada más no es estudiar por estudiar. En medicina, los cuidados de alto valor. En medicina, menos es más. Menos es más. Esta es una esa llamada más científica. No vamos a entrar en detalle, pero también hay criterios para evitar errores diagnósticos. Bueno, aquí están unos criterios, no quiero aburrirlos con los criterios, pero lo importante aquí en evitar errores, porque no somos infalibles, somos falibles, cometemos errores, no somos dioses, somos humanos y humano, errores de ser humano. Human error. Busque el apoyo, busque con otros colegas, busque el protocolo, no luego tiene que aplicarlo completamente, pero guíese por el protocolo, apóyese en el protocolo, haga un soporte con el protocolo, soporte o apoyo es lo mismo. Utilice la medicina basada en la evidencia que está entonces en los protocolos, en las escalas. De este maestro que fue mi maestro de medicina. Maestro de razonamiento clínico. Esto nos enseñó él, nos indujo a pensar, a razonar en no pidan exámenes innecesarios. Y nos decía, si usted pidió este cloro, pidió este electrolito, pidió esto, pidió esta radiografía, pidió este electro, ¿para qué? Y si encuentra algo, ¿qué va a hacer? Entonces esto nos lo decía nuestro Aníbal Tejada hace 50 años, ¿no? Hace, sí, prácticamente 50 años. Entonces aquí tenemos el razonamiento clínico que es muy importante. No vamos a meter detalles, pero tenemos que mencionar a Blas Pascal del razonamiento, ¿no? El que describe el razonamiento. El método tortuoso por el cual aquellos que quieren saber la verdad buscan, más o menos, ¿no? Thomas Bayes, teorema de Bayes, análisis bayesiano, el modelo matemático de él. Entonces, fíjense, 1763 y nosotros estamos usándolo cada vez más en medicina y epidemiología, en medicina, en investigación y en medicina, en análisis bayesiano con las pruebas y los estudios, ¿no? Albert Einstein, que es el padre del juicio clínico, entonces aquí tenemos que usar el juicio clínico, la mano del conocimiento y la medicina basada en la evidencia y el protocolo, sino que el juicio clínico, ¿no? Albert Einstein era este. Aquí me faltó el padre de la medicina basada en la evidencia, que es David Sackett, que tenía con su controversia con esto del juicio clínico, pero Sackett siempre decía que la medicina basada en la evidencia no es una receta de cocina. Protocolo no es una receta de cocina, no hay que aplicarlo a todo el mundo igual. Entonces tenemos que hacer el juicio, tenemos que hacer el razonamiento que nos enseñó nuestro maestro. Bueno, esto es lo mismo, ¿no? Entonces, si le hacemos un CAT también, tengo que mencionar, si le hacemos un angiotomograma en un paciente que no está indicado y bien el radiólogo nos indica que hay un TEP, un pequeño vaso. TEP, ya le mandamos el angiocat, le sale un vaso pequeño, un tromboembolismo venoso, un vaso pequeño, generalmente no se va a morir por eso, y si no tiene factores de riesgo, entonces lo sobrediagnosticamos y lo sobretratamos. Entonces viene el problema de que puede sangrar, ese paciente puede sangrar, porque hay el riesgo de sangrado, entonces podemos complicarnos, ya lo demás lo mencionamos. Recalco nuevamente, los protocolos de soporte clínico no son un sustituto del juicio clínico ni de las preferencias y circunstancias del paciente. Esto priva. Contribuyen a su seguridad como a la confianza y confiabilidad del equipo de salud. Entonces ya esto lo mencionamos anteriormente. Solamente para mencionarle, la Asociación de Educación Médica Europea 2007 menciona algunos aspectos de la seguridad del paciente. No voy a entrar en detalle aquí. Obviamente, la seguridad del paciente es muy importante. La seguridad del paciente es tan importante como la tranquilidad de nosotros, la confianza mía y la confiabilidad de la gente, ¿no? Entonces, nada más no estamos trabajando el paciente, estamos trabajando para nosotros mismos también, para estar seguros y tranquilos. Tenemos que estar seguros y tranquilos para poder dar un mejor manejo, ¿verdad? Tener autoconciencia de las situaciones en que la seguridad del paciente es comprometida. Y en los servicios de urgencia y en TEP es importante. Tener habilidades de la comunicación es muy fundamental. Prescripción segura y procedimiento. Bueno, esto se trata de
de temas de seguridad del paciente, solamente para que tengan en mente, de todos los pacientes. Esto ya lo he mencionado. Esto ustedes lo podrán ver, yo se las mando. 12 puntos para evitar errores diagnósticos. Y los errores se producen en el proceso diagnóstico en el 70%, recuerden. Ya mencionamos estas cosas. Entonces es importante que lo tengan en mente, que hay errores. Competencia en la seguridad del paciente. Fíjense, ya hay descripción de competencia, Joint Commission. Competencia en la seguridad del convenio. Patient Safety. El médico tiene competencia en la seguridad. Tiene una cultura de seguridad del paciente, trabajo en equipo. Trabajo en equipo es fundamental, nada más no decirlo que trabajamos en equipo, ¿no? Sino efectivamente hacerlo. Un trabajo en equipo no es tan fácil. Hay que tener una buena formación y valores para trabajar adecuadamente en equipo, ¿no? Entonces, el trabajo en equipo es fundamental. Y más interdisciplinario, ¿no? Comunicación eficaz, eficiente y eficaz. Ver a los pacientes de riesgo, etcétera, etcétera. Entonces, en la seguridad del paciente hay competencias y uno tiene que saber si uno domina estas competencias. Porque generalmente el paciente está por un lado, el médico general en otro lado, el merenciólogo en otra área, para no decir lado, en otra área, la enfermera está en su área, el laboratorista obviamente en su área, que es el laboratorio, el radiólogo obviamente en su área, pero tiene que haber una comunicación, aunque estemos separados físicamente por áreas, tiene que haber una comunicación expedita para que haya calidad y seguridad en los cuidados que le estamos dando al paciente. Y aquí sin entrar en detalle hay técnica, que no vamos a entrar en detalle, la técnica de SBAR de Kaiser permanente de hace muchos años, donde se describe la situación. Bueno, aquí en el TEP, como todas las enfermedades y las patologías que llegan a urgencia, es muy importante y esto es lo primero que hacen. Toma la presión, la temperatura, el pulso, la respiración, la saturación de oxígeno, el nivel de conciencia y se construye el NEWS, New Early Warning System. Antes era el CIRS, por ahora el New Early Warning System, que sirve para todas las cosas. Y nos sirve aquí también. Aquí también, entonces, aquí lo que queremos ver es qué está pasando ahora con mi paciente. Bueno, si yo estoy estudiante o soy el médico general o estoy atendiendo al paciente, entonces yo le hago los scores estos del paciente porque sospecho, obviamente, si tenía sospecha de tromboembolismo, no le vamos a hacer una sepsis, ¿no? Entonces, antecedentes de factores de riesgo de trombosis, hablando de tromboembolismo, que ha sucedido, entonces, antes de llamar yo tengo que tener, algo está pasando por mi mente en la comunicación. Y esto es solamente de la comunicación entre un personal y otro personal. La evaluación del paciente. Bueno, el que está atendiendo al paciente tiene alterados los signos vitales. Ya se lo tomó los signos vitales y puede decir, bueno, tiene un NEWS de tanto, de 3, de 7, entonces ya pones en corredera. O de 9 NEWS. Pero aquí vamos a ver es el tema este de los scores validados ya, sobre si el riesgo del TEP, estamos hablando de una sospecha de un tromboembolismo pulmonar, bueno, me llegó al cuarto de urgencia, yo tengo un paciente que tiene un riesgo bajo, o tiene un riesgo intermedio, o tiene un riesgo alto. Venga, doctor, porque tiene un riesgo alto según la escala de estas escalas. Le medí las escalas y tiene un riesgo intermedio. Creo que debe venir a que veamos el caso. Entonces, esto ya no estamos hablando de que, bueno, el paciente está disneico y tiene un poquito de taquicardia, yo creo que tiene un TEP, por favor, venga. Tenemos que hacerlo con un poquito más propiedad, más científico, un poco más, no tanto matemático, pero un poco más científico. Obviamente más humano también, la comunicación. Más científica y más humana. Esto es lo que hay que hacer aquí. Obviamente, ¿por qué? Porque entonces las recomendaciones, quizás usted no va a dar recomendaciones, pero el residente se llama al funcionario y puede decir, yo creo que hay que poner el oxígeno, hay que anticoagularlo, o creo que hay que hacerle una trombolisis sistémica porque sospecho con usted de alto riesgo. Entonces, o hay que llamar al radiólogo intervencionista para que le haga una trombolisis mecánica o sistémica, o local. Entonces, si es un TEP de alto riesgo, como lo vimos en el primer simposio, después hicimos otro simposio de TEP, llevamos 2 simposios de TEP para que le mandaremos la conferencia, ¿no? Entonces, esta es técnica de comunicación en TEP. También es para la sepsis. La sepsis usamos más el NEWS 2. Pero en TEP la comunicación es teniendo la información de estos scores. Así entonces vamos a hacer esa comunicación y estudio, ¿no? Los errores también se producen. No queríamos que los errores se producen en la historia clínica y en el ensayo físico, por supuesto. Se producen en la historia clínica, en estimar la probabilidad pretest de un diagnóstico erróneo o en subestimar la probabilidad pretest de un diagnóstico correcto. Esto pasa mucho en todas las enfermedades y en TEP, obviamente, ¿no? Y uno no estima correctamente la probabilidad pretest.
o si no hace un diagnóstico diferencial correcto, no contempla los riesgos, las otras patologías que pueden poner en riesgo, ¿no?, al paciente. Y en los estudios, obviamente, donde más se cometen, entonces serían sobreestimar el poder de una prueba. Si una prueba sale positiva o sale negativa, o subestimarla, y entonces aquí en las pruebas hay muchas áreas, muchos escenarios en los cuales se cometen errores, y obviamente en el manejo o en el tratamiento, ¿no? Yo tengo miedo a darle a trombolisis porque esto es peligroso, pero entonces el paciente lo merecía, pero como le tengo miedo al tratamiento no lo hago, o lo doy sin ningún razonamiento, sin ningún temor, y hay que tener cuidado con los medicamentos que estamos dando. Entonces viceversa, esto en el tratamiento, ahí están los detalles, en el detalle en esto. Bueno, este hombre de 57 años que fue enviado al departamento de emergencia desde la clínica con dolor en el pecho, dificultad para respirar severa, debilidad y sudores fríos. Este ya lo presentamos. La investigación que reveló múltiples factores de riesgo para la enfermedad de las arterias coronarias, inicio repentino de disnea de esfuerzo y dolor torácico que resolvió de manera incompleta con el reposo, taquicardia de 105, saturación de 92, un electro anormal, los biomarcadores positivos, en ausencia de falla cardíaca, troponina y BNP positivo. Bueno, si usted a este paciente le hacen las escalas, y háganselas, el paciente había recibido, obviamente, porque tenía epidemiológicamente, tenía factores de riesgo de enfermedad coronaria. Usted es diabético, hipertenso, la coronaria está en problema. Entonces, obviamente tiene que tenerlo en cuenta de prima facie, ¿no? Entonces, la consideración inicial estuvo correcta. El diagnóstico diferencial, no sé si hubo correcto el diagnóstico diferencial de este paciente. ¿Cuál es el diagnóstico diferencial? Ustedes en urgencia pueden construirlo mejor. El diagnóstico diferencial, compromiso de vida. ¿Qué cosas pueden comprometer la vida en este país? Primero, el diagnóstico diferencial. El compromiso de vida es después. El síndrome coronario agudo, que fue lo que consideraron. Se le dio tratamiento. Síndrome coronario agudo. Fue dado de alta y regresó rápidamente con un empeoramiento de los síntomas que eventualmente condujo a un diagnóstico de embolia pulmonar submasiva. Entonces, este paciente en el diagnóstico diferencial ya tenía un PER. Este paciente tiene un PER de 3. El PER de 3 de 1 o 2 ya tiene un punto, o tiene 2 puntos, ya tiene un punto, aunque sea un solo punto, y hay que considerar el TEP. Entonces, aunque las escalas de Wall, Geneva y PISA salgan un poco bajas, pues ya tuvo el PER. Entonces, hay que usar el juicio. Entonces, aquí es donde se usa el juicio clínico, no la adivinancia. Aquí es donde se usa el juicio clínico. Entonces, analicen esto, usen su juicio clínico, hagan un diagnóstico diferencial y vean las escalas. Si esta escala es bajo riesgo, esto está moderado, entonces este paciente era necesario mandarle algo. Bueno, aquí habría que mandarle entonces que era un dímero D, ¿verdad? Un dímero D, ¿no? Un dímero D, que probablemente nos hubiera ayudado para no mandar a ese paciente para la casa y anticoagularlo desde salida, ¿no? Entonces lo mandamos para la casa y recibió. Y eso al revés con el infarto agudo de miocardio. Entonces muchas veces puede tener, gracias a Dios ahora hay las pruebas de troponina, que con la troponina sola prácticamente el diagnóstico es bastante seguro. Con la troponina, obviamente el cuadro clínico, el examen físico, pero con la troponina entonces prácticamente uno manda menos pacientes para casa con infarto como nos pasaba antes, que podíamos mandar un paciente atípico, porque no tenía criterio, la CPK antes, que se usaba antes, KMB, que se usaban antes. Entonces, es lo que teníamos. Entonces, lo mandamos para la casa y él venía con el infarto. O mandamos el TEP y venía con el TEP. Entonces, ahora eso sucede menos porque hay mejores pruebas, hay más. Entonces, esto es muy importante que lo tomen en cuenta, porque si este paciente, entonces el PER, con solo el PER nos hubiera guiado aquí, ¿no? Háganlo para. La gestión clínica del tromboembolismo pulmonar. Vamos a ver la estratificación del TEP de bajo, intermedio y de alto riesgo, como ya lo hemos explicado. Pero vamos a ver los niveles de complejidad de urgencia y en los hospitales. Y esto traduce o sintetiza la evolución del tromboembolismo pulmonar en los últimos 50 años, donde usábamos el protocolo de anticoagulación con heparina y después warfarina. No había anticoagulares directos, solamente la heparina y la heparina no fraccionada, y después vino la heparina de bajo peso molecular.
y se ha ido hacia el protocolo de fibrinolisis sistémica con alteplasa. Entonces, antifibrinolítico sistémico, obviamente con el riesgo de sangrado en diferentes niveles y de sangrado delicado cerebral. La trombolisis. Posteriormente, entonces, la trombolisis, el protocolo de trombolisis local con alteplasa en baja dosis más la trombolisis mecánica, o sea, la fibrinolisis mecánica, trombolisis mecánica. Entonces ya esto lo usa el radiólogo intervencionista. Esto lo estamos haciendo, se ha hecho en el complejo de hace varios años. Y lo último sería la evolución hacia la trombectomía mecánica o a la tromboaspiración con nuevas máquinas, nuevos equipos que usan mucho menos ya la fibrinolisis, los fibrinolíticos farmacológicos para evitar el riesgo de sangrado. Y aquí sería la extracción del trombo, ¿no? Esto es una evolución y por eso es importante que se identifique el paciente, el riesgo del paciente en los servicios de urgencia. Y luego se ha manejado en conjunto con radiólogo intervencionista. Acá tenemos lo relacionado al tromboembolismo pulmonar, los scores, las escalas que salen de los estudios de investigación clínica y mostramos como el camino hacia la inteligencia artificial en tromboembolismo pulmonar. Acá tenemos entonces las direcciones de los scores, de las escalas, para identificar los pacientes con sospecha de tromboembolismo pulmonar y ver los riesgos, la probabilidad pretest con Well-Geneva-PESI. Well-Geneva. Y el PESI y el EPESI simplificado es para ver la estratificación del riesgo, como el BOBA, las complicaciones, el riesgo, la estratificación del tromboembolismo, si es de alto riesgo, o las complicaciones o el tratamiento, el riesgo de hemorragia en estos pacientes que reciben fibrinolíticos o anticoagulantes con estos scores de IMPROV y Riete. Y el ESTIA, que es un paciente, es un score para ver los pacientes con muy bajo riesgo que puedan en un sistema sanitario muy bien articulado, puedan ser enviados y manejados ambulatoriamente, cosa que nosotros no hemos hecho nunca. Y entonces este es el camino hacia la inteligencia artificial. Si el expediente electrónico tuviese estos scores, estas escalas dentro del expediente del software, entonces nos arrojarían los riesgos ya directamente hacia el médico, la información ya sintetizada de medicina basada en la evidencia. Todas las dificultades posibles. Aquí termino, muchas gracias, con el mensaje de que, bueno, aunque el COVID se está yendo, es fundamental que mantengamos el hábito de lavarnos las manos. Esto es un hábito, esto no es un procedimiento de una vez, esto es un hábito. Si yo tengo el hábito, como dice Aristóteles, entonces el hábito ya se convierte en una costumbre y entonces todo el mundo se lava las manos. Creo que el COVID ha debido habernos enseñado el hábito, no el acto de lavarnos las manos, sino el hábito de lavarnos las manos. Obviamente, usar la mascarilla cuando corresponde, vacunarse, ya la esfera como que ya no funciona, el COVID se está yendo, pero de todas maneras, muchas gracias por la atención.